Bendiciones, hermanos, con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre 1 Timoteo 3:16. Acá tengo la Reina Valera 1960 y dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Acá tenemos la palabra Dios fue manifestado en carne, como ustedes están viendo. Vamos a enfocarnos más en eso. ¿Quién fue manifestado en carne? Bueno, acá en la Reina Valera dice Dios, pero quiero leer un artículo. Este artículo se llama La mejor traducción de la Biblia al español, este blog. Y en este blog tenemos el tema 1 Timoteo 3:16, primera parte. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Dios o Cristo? Ahora, veamos cómo traducen al castellano 1 Timoteo 3:16 varias versiones de la Biblia. En algunos casos he incluido las notas a ese versículo. Tenemos la primera versión o la primera Biblia del Cántaro, revisión de la Biblia del Oso por Cipriano de Valera en Ámsterdam 1602. Entonces aquí en 1 Timoteo 3:16, aquí en esta Biblia del Oso, ¿no? En la Biblia del Cántaro del año 1602, aquí Cipriano de Valera pone, como ustedes están viendo ahí, la palabra Dios. Después de la palabra piedad dice Dios se ha manifestado en carne. La Biblia Vulgata Latina, traducida al español y anotada por Felipe Sio de San Miguel, Madrid, tercera edición, 1816, tomo 3 del Nuevo Testamento. Aquí vemos que en 1 Timoteo 3:16 tenemos la palabra, dice, y es grande a todas luces el sacramento de la piedad, en que Dios se ha manifestado en carne. Entonces ahí tenemos que para esta Biblia, la Biblia Vulgata Latina, traducida al español y anotada por Felipe Sio de San Miguel, pone Dios se ha manifestado en carne. Y acá, en la nota a este versículo dice, en esta Biblia la nota dice el griego, Dios, ¿no? Como dice Seos, Dios ha sido manifestado. Este es el misterio de la encarnación o del verbo hecho carne, misterio que encierra la prueba que puede haber más decisiva del mayor amor hacia los hombres, que es como el compendio de la doctrina de la fe que un obispo está obligado a enseñar. En la Biblia nuevamente traducida de la Vulgata Latina al español por Félix Torres Amat, Madrid 1823, tomo 2 del Nuevo Testamento. Ya, esta es otra traducción de por Félix Torres Amat. Pone aquí la palabra, en 1 Timoteo 3:16 pone la palabra, ciertamente grande a todas luces el misterio de la piedad o amor divino, en que el Hijo de Dios se ha manifestado en carne mortal. Esta es la Félix Torres Amat. Dice que el Hijo de Dios, no dice Dios. Tenemos la primera versión de Cipriano de Valera que traduce Dios ha manifestado en carne. En la Vulgata Latina por Sio de San Miguel, Felipe Sio de San Miguel traduce Dios ha manifestado en carne. Pero aquí Félix Torres Amat traduce el Hijo de Dios ha manifestado en carne. En la versión moderna por Henry Barrington Pratt, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, primera edición, 1893, traduce la palabra, dice, y sin controversia alguna, grande es el misterio de la piedad, es a saber, aquel que fue manifestado en la carne. Entonces ahí vemos que no dice Dios, dice aquel que fue manifestado en la carne. Y acá tenemos una nota en el versículo 16, acá vamos a buscar el versículo 16. Acá, como ustedes están viendo aquí, dice variante, Dios fue manifestado. O sea, podría decirse también Dios se ha manifestado, Dios fue manifestado. Ahora, el Nuevo Testamento por Pablo Besson,
Editorial Palabra, Editorial Mundo Hispano, tercera edición, 1981, fue publicado completo por primera vez en 1919. Y él en la Biblia de Pablo Besson, Nuevo Testamento de Pablo Besson, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en carne. Y aquí él pone una nota a pie, dice variantes, Dios o el que, o sea, se puede, ahí en la traducción, cuando dice el que fue manifestado, se puede poner el que fue manifestado, o Dios fue manifestado, o el que, o es el que fue manifestado, o esto es él. El verbo, Jesucristo. O sea, acá para Pablo Besson se está refiriendo a Jesucristo, el verbo, Jesucristo. Entonces, bueno, ahí dan unas notas, versículos para que uno pueda entender que aquí se está hablando de Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos viendo que hay varias formas de traducir 1 Timoteo 3:16, no solamente como la traduce la Reina Valera de 1960. En la Sagrada Biblia por Eloino Nácar y Alberto Colunga, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, primera edición, 1990. Aquí traduce, dice: y sin duda que es grande el misterio de la piedad, que se ha manifestado en la carne. No dice Dios se ha manifestado en la carne, dice que se ha manifestado en la carne. Entonces ahí tenemos otra traducción. La Sagrada Biblia por José María Bover y Francisco Cantera, Bover Cantera, en la Biblia de Bover Cantera, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, primera edición, 1947, tomo 2, dice: y reconocidamente grande es el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne. No dice Dios, dice el cual fue manifestado en la carne. El Nuevo Testamento, edición bilingüe de la versión latinoamericana en español y la versión estándar revisada en inglés, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, 1953. La versión latinoamericana es una revisión realizada por Gonzalo Báez Camago de la traducción del Nuevo Testamento, conocida como versión hispanoamericana, publicada en 1916. Vamos a ver cómo traduce esto. Dice, ahí tenemos, acá está en inglés, pero acá lo tenemos en español. Ciertamente lo confesamos, grande es el misterio de nuestra fe. Él fue manifestado en la carne, no dice Dios. Ahora, acá hay una nota de pie, dice griego. En el griego dice ¿quién? Otras autoridades antiguas leen Dios, otras el cual. O sea, en este versículo se puede traducir como ¿quién? Otras versiones ponen Dios, otras ponen el cual, como ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, como podemos comprobar, hay una diferencia importante entre las lecturas que ofrecen estas traducciones de la Biblia. Algunas indican que Dios se ha manifestado en carne, ¿no? Eso dice la Reina Valera de 1960. Pero otras, en vez del sustantivo Dios, ofrecen las palabras el cual, aquel, él o que. Incluso una de ellas, la de Torres Amac, lee el Hijo de Dios. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Cuál es la traducción más fiel a los idiomas originales y a los mejores y más antiguos manuscritos griegos del Nuevo Testamento? Esta pregunta se responde en las siguientes entradas de este blog. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver esta segunda parte, hermanos, disculpen. Vamos a ver esta segunda parte. Listo, acá tenemos la segunda parte. Dice 1 Timoteo 3:16, segunda parte. ¿Cuál es la razón de las diferentes lecturas? Porque la Reina Valera de 1960 dice una cosa y otras versiones dicen otra cosa. Ahora, continuando el tema de la entrada anterior, vamos a intentar responder aquí a la siguiente pregunta. ¿A qué se deben las diferentes lecturas en 1 de Timoteo 3:16? ¿Por qué algunas Biblias traen la palabra Dios y otras la sustituyen por el cual, aquel, el, que o incluso Cristo? Para responder objetivamente a esta pregunta debemos tener algunas nociones de cómo se transmitió el texto del Nuevo Testamento, entre paréntesis NT, a través de los siglos,
intentaré explicarlo de la manera más sencilla que pueda. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento de los que disponemos fueron escritos en un griego antiguo llamado koiné, que significa común. Esta fue la lengua corriente en la cuenca mediterránea por varios cientos de años, la que hablaban marineros, comerciantes, soldados, funcionarios, etc. Acerca de este idioma koiné, el doctor Timothy Michael Lau ha escrito: la koiné se convirtió en el puente desde el griego antiguo hasta el actual. Era la lengua de las grandes obras de la época helenística, de los traductores de la Septuaginta, de los autores del Nuevo Testamento, de muchos escritores cristianos primitivos y del mundo bizantino. Cuando Dios habló en griego. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2014, página 27. Bueno, este es lo que cita aquí el doctor Timothy Michael Lau. Los más antiguos manuscritos en griego se escribían en un tipo de letra llamada uncial, que vendría a ser parecida a nuestras letras mayúsculas. Además, los manuscritos griegos unciales del Nuevo Testamento usan ciertas abreviaturas para algunas palabras, llamada nómina sacra. Vamos a ver. Nómina sacra. Dice, la palabra griega que significa Dios en nominativo es Zeus, como ustedes están viendo aquí. Aquí así se escribe, hermanos, la palabra Dios en griego. Esta palabra es Zeus, que escrita en letras unciales. En letras unciales es esta palabra, ¿no? En letras unciales. Entonces, a ustedes están viendo ahí las letras unciales de Zeus en mayúscula. La abreviatura para Zeus, o sea, para esta palabra que es Dios, es así. Como ustedes están viendo aquí, hermanos, es así. ¿Ya? Es de Zeus, abreviado. Ahí tenemos, ¿no? Así. Y si ustedes notan, tienen una raya arriba, una rayita horizontal en la parte de arriba. Es decir, la primera y la última letra de la palabra con una línea horizontal en la parte superior. Así se escribe esta abreviatura, por ejemplo, en el códice sinaítico, ¿no? Ahí tenemos, este es el códice sinaítico, por ejemplo, la palabra Zeus. Así se escribe Zeus en los manuscritos antiguos. Zeus, en los manuscritos antiguos tenemos ahí, ¿no? Como una O, una C y arriba hay una rayita encima. Ahora, lo que parece una C mayúscula es una antigua forma válida de la letra uncial de esta letra, ¿no? Como si fuera E, ¿no? Ahora, en griego tenemos el pronombre relativo nominativo masculino singular, esta palabra. Acá ya hemos visto la palabra Zeus, que se escribe así, se abrevia así. Ahora, en griego ahora tenemos otra palabra. En griego tenemos el pronombre relativo nominativo masculino singular, que es esto, ¿no? Esto, como estén también ahí, como una O y una S, parece como una O y una S. ¿Qué significa el cual? El que, quién, que, este, él. Eso es lo que significa esta palabra. Esta palabra se pronuncia jos, como una S, como una O y una S, que se pronuncia jos, que significa el cual, el que, quién, que, este, él, según los diferentes contextos en los que se puede usar. Así se escribe este pronombre en unciales o mayúsculas. Así se escribe, como una O y una E, casi parecido a lo que hemos visto aquí, hermanos. Esta palabra jos se abrevia de esta manera, o sea, esta palabra jos se escribe así, y es parecido a la abreviatura de la palabra Zeus, ¿no? Es parecido a la palabra Zeus. Y acá está la palabra
Aquí está abreviada la palabra seos como una O, no hay una rayita en medio y y aquí tenemos parecido a la palabra E y una raya. Pero aquí la palabra host también tiene un parecido. La palabra host se escribe así. Una O, pero sin la raya en medio, sin la raya en medio, sin la raya en medio y la E y no tiene rayas arriba. ¿Ok? Y así lo escribe, por ejemplo, el códice sinaítico. También tenemos el códice sinaítico. Miren cómo lo escribe la palabra host, el códice sinaítico. Como una O y una C. Es parecido a lo que vemos aquí. Acá tenemos la palabra seos, abreviado, una O y una raya en medio, una C y una línea horizontal en la parte superior. Pero acá tenemos la palabra host y es casi parecido, hermano. Miren, una O pero sin la raya en el medio, la C y no tiene una línea horizontal en la parte de arriba. Ahora, habrán notado lo parecido que es este pronombre escrito en unciales con las abreviaturas para la palabra Dios. Si nosotros hubiésemos sido cospistas y hubiéramos encontrado esta palabra Jos, en un manuscrito, con solo haber añadido la raya en la mitad de la O, en esta O, y la mitad horizontal superior, lo hubiéramos convertido en la abreviatura para Dios, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, esta es la palabra Jos, esta es la palabra Jos, pero sin la raya en el medio dentro del círculo, y la C, y esta palabra Jos se convierte en Seos. Es casi parecido. Entonces es casi parecido, hermano. Miren, es casi parecido. Ahí tienen. Esta es la parte izquierda, está la palabra host y la parte derecha de la parte es seos, abreviado. Ahora, pues bien, este es el cambio que ocurrió en realidad al copiar algunos manuscritos griegos de 1 Timoteo. Leemos cómo lo explica, mire cómo lo explica Bruce M. Mexer en un comentario textual al Nuevo Testamento griego. Deutsche Bibelgeschichte. Bueno, ahí tenemos Sociedades Bíblicas Unidas, Stuttgart, primera edición 2006, página 569-70, abreviado CTNT. A ver, ¿cómo explica este señor? Bruce M. Mexer, en un comentario textual al Nuevo Testamento griego. Vamos a ver cómo lo explica. Dice: con base en las evidencias, en la evidencia externa y en la probabilidad de transcripción, acá tenemos la palabra Jos. Jos es la lectura que explica mejor el origen de las otras lecturas, ya que cuenta con el apoyo de los mejores y más antiguos manuscritos unciales. Y con el de 33, 365, 442, 2127 Sir. Bueno, no sé qué significa eso. Gog Orígenes. Epifanio, Jerónimo, Teodoro, Euterio, Sirio, Cirilo, Librado. Además, como el pronombre relativo neutro, jo, esta palabra jo, habrá surgido como una corrección de Jos por parte de los escribas, para que el pronombre concordara con acá tenemos una palabra griega, los testigos con Jo, y bueno, ahí tenemos Mario Victorino, Hilario, Pelagio, Agustín. Creo que estos son padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, ¿no? Entonces dice, indirectamente presuponen también que Jos es la lectura más antigua, o sea, que Jos es la palabra que se encuentra en 1 Timoteo en los manuscritos más antiguos, no es Seos, Jos. Entonces se debería traducir quien fue manifestado en carne, no Dios fue manifestado en carne. Ahora, Textus Receptus tiene la lectura Seos,
El texto receptus, Seos, que es también la de la que tenemos ahí, la de un corrector del siglo XII. Entonces ahí están viendo. Bis, Le, Gregorio, de Nisa, Dídimo, Crisóstomo, Teodoreto, Eulatio y los demás. Por lo tanto, ningún manuscrito uncial de primera mano, o sea, los primeros manuscritos griegos de primera mano anterior al siglo VIII o IX apoya la lectura Seos. Mira, interesante, o sea, los primeros manuscritos tenían la palabra Hos, que es quién, no tenía la palabra Seos. Todas las versiones antiguas presupone Hos o Jo. Ningún escritor patrístico, o sea, de los primeros padres de la iglesia, anterior al siglo III o IV, avala la lectura Seos. Esta lectura surgió de manera accidental, al leerse erróneamente Hos como Seos, o de manera intencional. Puede ser de manera accidental que se confundieron porque las letras parecen iguales. Miren, las letras parecen iguales, entonces puede ser que si accidentalmente se confundieron las letras, en vez de poner Hos pusieron Seos, o puede ser también de manera intencional para suplir un sustantivo para los 6 verbos que siguen, lo que es menos probable para proveer una mayor precisión dogmática. Ahora, examinemos a continuación cuáles son los testigos manuscritos de la diferente lectura de este versículo según el aparato crítico acá tenemos, vamos a examinemos a continuación cuáles son los testigos manuscritos de las diferentes lecturas de este versículo según el aparato crítico de Greek New Testament for Revised Edition, o sea, creo que es el Nuevo Testamento griego de la 4ª edición revisada. Eso es lo que significa, ¿no? El griego Nuevo Testamento de la 4ª edición revisada. Y bueno, ahí tenemos. Ahora vamos a ver qué dice acá. A ver. Ahí lo tienen ustedes, hermanos. Ahí tienen. Bueno, ahí tenemos 16, dice. Esos son padres de la iglesia, los padres de la iglesia primitiva, ¿no? De los primeros padres de la iglesia. Ahora dice, veamos también el comentario que sobre este versículo hace el profesor académico bíblico y crítico textual de Confesión Pentecostal Gordon Donald. Vamos a ver, mire cómo el comentario que hace un profesor académico bíblico y crítico textual de Confesión Pentecostal Gordon Donald Fe en su comentario de las epístolas a Primera y Segunda de Timoteo y Tito, editorial CLIE, Vila de Caballas, 2008, página 128. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice este profesor académico, el texto original de la línea, bueno, dice, comienza con el pronombre relativo Hos, que significa el que, teniendo en cuenta que esta palabra se escribía así, ¿no? Esta palabra se escribía de esta manera, como una O, una C. Ahora dice, en algún momento del siglo IV se habría leído erróneamente como un teta, ¿no? O sea, este es una O, pero después, según lo que dice, en el siglo IV se leyó como una teta, o sea, como una O y una raya en el medio, ¿no? Una teta y una C. La abreviatura de Dios, claro, la abreviatura para Dios es una teta, es una O, raya en medio y una C, ¿no? Esta lectura se hizo finalmente predominante en la iglesia griega, nunca en Occidente, puesto que la traducción al latín se hizo antes del inicio de esta variante. Por ello, la King James tradujo Dios fue manifestado en carne. Véase la exposición de Mexer en TCGNT. Página 641, la de GDF, la mayoría, el texto mayoritario y el original texto en el Nuevo Testamento, especialmente 117-18. Bueno, ahora miren cómo dice, ¿no? Este profesor que lo que está diciendo aquí es que la letra Hos después del siglo IV se leyó erróneamente, en vez de leerse como Hos, erróneamente se leyó como Seos.
y predominó eso, pues, ¿no? Ahora, como leemos arriba, GNT y CTNT dan el pronombre relativo hos, la letra A, que indica esta lectura es cierta. Y CNT señala que ningún manuscrito enunciales de antes del siglo 8 o 9 apoya seos. Así es, hermano. Estamos viendo académicamente que los manuscritos del siglo antes del siglo 8 o 9 nunca apareció la palabra ahí seos, sino hos. Dice, nunca ningún manuscrito enunciable de antes del siglo 8 o 9 apoya seos. Todas las versiones antiguas presuponen hos o ho, y ningún escritor patrístico anterior al siglo 3 o 4 testifica a favor de la lectura seos. Entonces estamos viendo eso, hermano. La conclusión es simple y obvia. Algún copista, por error o intencionadamente, cambió esta palabra, cambió hos por seos. Esto condujo a que ciertos manuscritos griegos tardíos leyeran seos, o sea, Dios, en 1 Timoteo 3:16. Algunos de estos manuscritos fueron usados para editar o imprimir la Biblia Poliglota Complutense y el Novum Testament de Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Abajo podemos ver 1 Timoteo 3:16 en la Biblia Poliglota Complutense, que se imprimió entre 1514 y 1517 en griego y en el latín de la Vulgata Latina. Entonces ahí vemos, acá aparece la palabra, en esta Biblia Poliglota Complutense, aparece la palabra seos, pero esto es del año, ¿de qué año es? Del año 1514 y 1517, hermanos. Ustedes lo están viendo ahí. Entonces acá tenemos en la Vulgata Latina, quo, entonces, que es Dios, ¿no? Entonces, como podrán notar, el texto griego tomado de manuscritos tardíos lee seos, o sea, Dios, pero el texto latino lee quo, pronombre relativo neutro con el significado de el cual, equivalente al griego ho. O sea, aquí, ¿no? En este texto, acá tenemos la Biblia Poliglota, ¿no? En primer lugar, esta es la Biblia Poliglota. En esta Biblia Poliglota, que es un manuscrito tardío, aparece la palabra seos, pero aquí tenemos esta es la Vulgata Latina. Acá tenemos en latín, este es latín, ¿no? Tenemos la palabra quo, que significa quién o el cual, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el texto griego dice seos, pero en latín dice quo. Entonces, el nombre quo es un pronombre relativo neutro con el significado de el, cual, equivalente al griego ho. Por tanto, los traductores de la Biblia que ofrecen la lectura Dios en 1 Timoteo 3:16 se basan en manuscritos que sin duda fueron alterados por la mano de los escribas en este versículo. Dios ha permitido que desde el siglo XVI hasta la actualidad hayan aparecido manuscritos mucho más antiguos de diferentes familias y orígenes geográficos que demuestran de manera incuestionable que la lectura original de 1 Timoteo 3:16 era el pronombre relativo masculino hos. Así que, hermanos, en las siguientes entradas se aclarará la razón por la que algunos manuscritos griegos y versiones ofrecen la lectura ho. También se analiza cuál es la mejor traducción de esta frase de 1 Timoteo 3:16. Así que en la siguiente parte, en el siguiente video, vamos a ver la gramática y contexto de 1 Timoteo 3:16 y luego vamos a ver cuál es su mejor traducción al español. Amén. Así que esto es todo, hermanos, que Dios los bendiga mucho.